Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Sharna Fabiano and we're here today with Jose Garofalo talking about high sacadas as an element in advanced figures. I'll be translating today. Buenos días. Las sacadas altas son una figura que puede ser tomada en cuenta a partir de los muslos y no solamente de que va a levantar la pierna por los aires, que podría ser también. Pero vamos a... sí. Welcome. We're going to talk about today high sacadas, which refer to sacadas that are done in the high part of the leg, not always lifting the leg really high, which also can be, but not necessarily. Y vamos a estudiar la técnica para que podamos hacerla o sobre el piso o como más el estilo del escenario para poder levantar las piernas por los aires. We're going to study the technique for this type of high sacada, both in the case where we do it on the floor in a social environment, and also more a style of show dance where the legs go very high. Vamos a ver sacadas altas internas. First, we're going to talk about high sacadas internal. We'll call them internal high sacadas, inner high sacadas. Okay. Vamos a tomar la posición tradicional y vamos a tratar de estar cerca. We're going to take the traditional position and we're going to try to put ourselves close together. No así. Not like no, this. This is the wrong way. This is the Okay.
Ahora, vamos a tomar los dos carriles internos. We're going to take the two internal tracks. Si hablo desde el hombre sería izquierdo y derecho, el que está oculto. If I talk about the legs of the man, it's my left and my right, which the right one's back. Y ahora voy a avanzar tratando de invadir el carril derecho. Now I'm going to advance, trying to invade the right track, speaking from my point of view. De manera tal que en un momento las tres piernas van a estar en una línea y así va a estar en la otra línea. And in this way, there are three legs that are in one track in this moment. No es que tengamos 5 piernas. Not that we have 5 legs. Vamos a tratar de estar 3 en esta línea y mi pierna izquierda en la línea transversal. I'm going to try to put my two of my legs in the same track as her left, and my left leg in the same line, in the same horizontal line as her right. So we have sort of 2 axes. Vamos a repetir. Let's do it again. Entonces, vamos a ir en una caminata interna paralela So first we go in an inner track in the parallel, y voy a invadir pasando al carril derecho hablando desde el hombre. and I invade the other track as I advance forward. Si lo hago con la otra pierna tendría que ser exactamente igual. If it were with my other leg, I would do the same thing. Ok. Vamos a verlo desde el otro lado. Let's see it from the other side. Para que esto suceda, para que funcione, For this to work, vamos a tener que retener el cuerpo de la mujer. we have to retain or hold back the body of the woman. Porque si yo la dejo ir, If I let her go, no luce bien. it doesn't work very well. Y la idea sería que yo voy a producir la sacada invadiendo el espacio de la mujer con el peso, no con fuerza. The idea is that I invade or take over the space of the woman with my weight, not with force. No tiene que suceder esto, I don't have to do this, my knee. ¿sí? Sino que es pasar el peso invadiendo desde el cuerpo. Instead, it's just that I pass my weight and move into her space. Otra cosa importante es que la mujer también pueda proyectar bien. Another important thing is that the woman projects well. Sí. That she projects her leg. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es aumentar un poco el ángulo después de la sacada para generar un 8. Now what we're going to do is simply change the angle a little bit of the sacada to generate an ocho. Y después lo vamos a combinar con otras figuras. And then we'll combine it with a couple of other figures. Y esto es usado mucho en el 8 balseado. And this we can use a lot in the waltz, doing ochos in waltz. Vamos a cambiar el ángulo. We'll change the angle again. Ahora vamos a hacer un juego de ida y vuelta para que la mujer pueda profundizar el conocimiento de la sacada y saber ella también cómo hacerlo a partir de repetir lo que yo estoy haciendo.
Now we're going to do a game of coming and going that we do with the man and the woman, so that the woman can learn better how to do the sacada, and so she'll understand what's happening, and she'll do this by feeling what the man is doing and copying it. Vamos a cambiar la toma para que sea más orgánico para ambos, más confortable. We're going to change the hold so it's more comfortable, this exercise. Pero no vamos a alejarnos, But vamos a mantenernos cerca. But we're not going to go really far away. We're going to stay close. Voy a repetir lo mismo que hicimos antes. I'm going to do the same thing that I did before. Le voy a marcar un pequeño voleo, como para que ella vaya atrás. I'm going to lead just a little boleo so that she goes back. Y ahora dejo que ella venga a hacer lo mismo que yo le hice. And then I let her come forward and do the same thing that I did. Y repito. And I repeat. Hasta que salga bien. Until it comes out well. Y esto necesita un tiempo para que la mujer pueda ir comprendiendo qué pasa en el cuerpo y cómo hacerlo. And this will take a little bit of time until the woman figures out what's happening in the bodies and can reproduce it. Estas dos figuras que combinamos pueden resultar nuevas, entonces vamos a resumir brevemente cómo poder hacerlas mejor. These two figures might be new to you, so we're going to review a little bit how they're done. Vamos a explicar un poco la diferencia entre la sacada alta para el gancho o no, We'll explain the difference between a high sacada and a gancho, ya que a veces puede resultar un poco confuso para la mujer. because sometimes this can be confusing for the woman. Vamos a hacerlo. Cuando la pusimos en el 8 atrás, porque justamente ese ángulo nos va a permitir un mejor lugar, una mejor ubicación para que la mujer pueda entrar a un gancho, ¿Cuándo estás? haciendo el 8 atrás. Sure. Claro. We're going to first put the woman in the position of a back ocho so that she can feel the gancho better. Yo cuando entro ahí, ya estoy rotando mi cuerpo When para I que la enter, mujer... I'm already turning my body so that she can feel the gancho. Entonces la mujer tiene espacio para she- poder hacerlo. So she has space to do it. Y esto también es una decisión de la mujer. Por más que yo se lo marque, la mujer podría hacerlo o no. Also, I mean, ultimately, this is a choice for the woman. I can lead it, but it's ultimately her choice to do it or not. Demasiado moderno puede resultar esto para algunos. This might seem too modern for you, but El gancho, para los que no lo conocen, vamos a cambiar el ángulo, the gancho, for those of you who don't know it, tiene que entrar desde el muslo con muslo, por eso también a veces se presta confusión, has to enter muscle with muscle, the high part of the leg, en cross, cruzado. in the cross system. Y en el momento del impulso sale cuando cambio el peso. And in the moment of the impulse, when I change my weight, the leg comes out. No vamos a profundizar mucho más de esto. I won't explain it too much more. Vamos a ver ahora el voleo, Now we'll talk about the boleo. que en este caso es un voleo bajo. In this case, it's a low boleo. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? La intensidad de este voleo es mucho menor que cuando quiero marcar uno alto, que podría ser ahí también. The intensity I'm giving it is much less than it would be if I had marked a high boleo, which is what I've just done. Y yo estoy reteniendo el cuerpo de la mujer
And I'm holding back the body of the woman para que no suba. so that she doesn't go up. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero que serían las sacadas altas internas cruzadas. Now we'll go to a second theme, which is high sacadas that are inner sacadas, but in the cross system. Pero antes, y cada vez que veamos un tema, vamos a tratar de hacer por lo menos dos cosas. But before we do that, and before we begin every new theme, we're going to first try to do two things. Una es comprobar la marcación, la guía, para que eso sea real. One is change a little bit the quality of the lead that we're doing, so that we maintain the lead and follow relationship. Y que estos ejercicios no sean solo de memoria. So that the exercises don't come just from memory, that we're actually doing them. Para eso, digamos, les recomiendo que cambien los ángulos, las distancias y las velocidades. And for this, I recommend that you change the angle, the intensity, or the Speed. the speed. Y lo otro también es, para trabajar la rítmica, es trabajar lento, normal y rápido. And the second thing I advise you to do is to try different rhythms in these exercises: slow, medium, and very fast. Que serían las tres calidades más importantes en tango, que sería la pausa, a tiempo y a doble tiempo. And these would represent the three rhythms that are most important in tango. And they are the pause, the regular time, and double time. High, sacadas, cross. High sacadas in the cross system. Vamos a ver dos tipos, también usando estos cambios de ángulos. We'll see two kinds of these high inner sacadas changing angles. Bueno, el sistema cruzado, para aquellos que no lo conocen, pueden ver el volumen 1. Hacemos propaganda. The cross system, for those of you who don't know it, can see our previous video. Pero vamos a aclarar que es simplemente cambiar la relación de las piernas habitual o normal. But for now, we'll just say that we're changing the relationship of the legs from the normal. Cuando yo voy a caminar con izquierda, ella también. When I walk with my left, she does also. Y con mi derecha, con su derecha. And with my right and her right. Y no importa la posición. And it doesn't matter what position we're in. Esto es sistema cruzado. This is the cross system. Ok. Entonces, vamos a tomar este sistema para empezar con las sacadas altas. Okay, we're going to take this system to begin the high sacadas. A partir de una apertura, We'll take a side step. voy a entrar al sistema cruzado I'm beginning the cross system. y voy a buscar la pierna de ella con la parte externa de mis muslos. And I'm going to look for her leg with the external part of my leg. My thigh. My thigh. Mi muslo. Your thigh. My thigh. The Sorry. external part of my thigh. This. See. Buscando tu parte interna. I'm looking for the internal part of her leg with the external part of my thigh. Y voy a repetir este movimiento. And I'll repeat this movement. Pivoteando el pie de apoyo I'm pivoting on the standing leg y la pierna que está haciendo la sacada. and on the leg that is doing the sacada. Lo mismo podríamos hacer para el otro lado. We do the same thing on the other side. Siempre cuidando de invadir el espacio desde el cuerpo y no que pase lo que está mal. Always remember to invade the space with your whole body, No esto. and not that. Y ahora vamos a verlo en la caminata. Now we'll see this in the walk. No es muy común esto, This is not very common, pero es bueno para practicar la marca. but it's very good to practice
you're leading. Yo intento invadir el otro track. I try to invade the other track. Sorry. Vamos a combinar estas sacadas con algunos pasos de la base, que ahora vamos a ver cuál es la base, y con algunas figuras nuevas. Let's combine these sacadas with parts of the basic, which we'll look at now, and with some other figures. La base para mí es simplemente la base de 8 pasos, empezando a contar 1, 2, 3, 4, 5 y la resolución 6, 7 y 8. The basic for me is simply these 8 steps counted like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este caso hay diferentes bases cruzadas, pero podríamos empezar a partir de esta. And in this case, a cross basic would begin like this. Y vuelvo a tomar el sistema paralelo And I return to the parallel system en la resolución. in the resolution. Entonces, a partir de esa base vamos a aplicar So from this basic, we're going to apply una sacada alta one high saccada. y lo vamos a combinar en este caso con un lápiz. And in this case, we're going to combine it with a lapis. Vamos a verlo con otro ángulo. See it from another angle. El lápiz The lapis, or pencil, es un dibujo que realiza el hombre en un medio giro, perdón. is a drawing that the man does with his foot in a sort of half circle. Y empieza cuando la mujer va en un cruce atrás It begins when the woman steps and takes a back step, y toma la apertura and I follow her side step y el cruce adelante, and the forward cross, frenando el recorrido de la mujer. stopping her in the forward step, stopping her path. Vamos a verlo hacia allá. Vamos a combinarlo ahora, el mismo tipo de sacada, con un gancho. Let's combine the same kind of saccada with a gancho. Y vamos a explicar el gancho. And we'll now explain the gancho. En esta posición, yo habitualmente puedo ir ahí, In this position, I can sometimes go here. pero para el gancho voy a pasar del otro lado, But for the gancho, I'm going to pass to the other side de mi pierna, de tu pierna, the other side of my leg. of course. Ahora, voy a marcarle a la mujer que continúe en ese recorrido, pero como la pierna está en el medio, ella no va a poder seguir. Now, I'm going to lead her to continue in the path that she was going, but since my leg is in the way, she won't be able to go. Cuando sigue es muy peligroso. And when she does, it's very dangerous. Entonces, esto va a producir que la mujer continúe con la pierna, pero al retener la marca en el lugar, va a ir solo la pierna. So this is going to happen as she tries to continue and I hold her in her place, only the leg will go. Y la mujer tiene que ir apuntando la rodilla al piso Just to go pointing the knee at the floor y produciendo un gancho, que es lo que pasa en este momento, and producing a gancho. que es que toma mi muslo en cruz That she takes my thigh muscle as she goes back. y lo levanta un poco, ¿no? Es como Levanta. este movimiento, es a little bit. And I lift his leg a little bit as I go. A little bit of flexibility there. ¿Ok?
Let's go to do it. Vamos a combinarlo ahora con una barrida y vamos a tomar el otro lado de la mujer. Let's now combine with a barrida or drag or sweep, and we'll use the sacada of the other leg, the woman. O sea, vamos a ir hacia el lado derecho del hombre, And now we're going to go towards the man's right el sistema cruzado. in the cross system. Y para hacer las barridas, To do barridas, drags, vamos a necesitar generar un pasillo we're going to need to create a passageway entre la pierna de apoyo mía y la pierna de apoyo de ella. between his standing leg and my standing leg. Voy a abrir un poco la cadera I'm going to open my hips a little bit para que mi pie pueda tomar el pie de ella so that my foot can take her foot y pasar por el medio. and pass through the middle. Y las dos rodillas van a estar relajadas. And the two knees are going to be relaxed. Cuando termino esto, When this ends, mi pie tiene que estar cerca de mi otra rodilla. my Es extraño. cerca la mila- En la línea de mi Ajá. otra rodilla. when I finish, my foot has to be in the line of my other knee. Porque si estuviera allá, pierdo control. Because if I were here, I would lose control. So I want to keep it close to my knee. Y ahora dejo que la mujer continúe And I let her alrededor mío. continue around me. Vamos a mostrarlo del otro lado para que se vea. We'll show it on the other side. Esta barrida puede hacerse reteniendo un poco a la mujer para que la mujer no continúe, This drag can be done holding the woman back so she doesn't go, like now. as in this case. O continuando Or continuing. el movimiento de la mujer. Continuing with the Sorry. movement of the woman. Vamos a ver un concepto diferente en la combinación de sacadas internas, donde We're going to look at another concept for the internal sacadas, vamos a cambiar la dirección del giro. where we're going to change the direction of the turn. Si yo hiciera esta sacada acá, If I were to do this sacada here, completándola con un giro, completing it with a turn, sería lo normal. it would be normal. Pero ahora, Now, yo quiero poner otra sacada. I want to put another sacada. Entonces hago cruzar a la mujer 2 veces por atrás. So I make the woman cross twice, take a back step twice in the turn. Lo mismo podría hacer hacia el otro lado. Same thing you could do on the other side. Y combinarlo And combining them de diferentes maneras. in different ways.
Vamos a ver ahora las sacadas altas externas en sistema paralelo. Now we're going to look at external high sacadas in parallel system. Y obviamente para hacer las externas necesitan ir por fuera. Obviously, to do external sacadas, we have to move to the outside of our partner. Entonces en la caminata paralela voy a buscar salir So in the parallel walk, I'm going to look for a salida. y ahora voy a tener que buscar desde mi muslo externo, la parte externa de mis muslos, Now, with the outside of my thigh, I'm going to look for la parte externa de su muslo the external part of her thigh y cambiar hacia una diagonal and change weight on diagonal with my con la parte de arriba de mi cuerpo. with the upper part of my body. Y lo mismo desde el otro lado, Same on the other side. pero la dirección sigue siendo aquella. But our direction of movement continues in one forward line, although we're doing a sacada and a diagonal. Esto le da la ayuda a la mujer para poder cruzar en ese momento. And this helps the woman do the cross at that moment. Vamos a verlo al revés. Let's do it backwards. Y de costado. And from this side. Vamos a ver en detalle la posición de las piernas para esta sacada. Let's see the detail of this position for the sacada. Una vez que tomé la parte externa, As I take the external part here, voy a mantener la dirección y pivotear apenitas a la diagonal. I'm going to keep the direction of the movement going straight, but move our upper bodies in a diagonal. En ese camino me voy a encontrar con su muslo. And in this path, I'm going to come into contact with her thigh. Y eso va a producir la sacada. And this will produce a sacada. Ahora, para que esto suceda, Now, for this to work, el torso tiene que inclinarse inclinarse levemente a la diagonal for this to work, the torso has to incline slightly towards a diagonal para que podamos seguir caminando. so that we can continue walking. En las sacadas externas paralelas podemos usar la repetición para el ritmo de milonga. We can repeat the parallel external sacadas to do a nice figure in milonga. Esto se vería así. And this would be like this. O para el otro lado, Or on the other side. el hombre tiene que acomodar a veces un poco, The man sometimes has to accommodate dependiendo del ángulo que le quiera dar. depending on the angle that he wants to use. Yo acá estaría perfecto. Here it would be perfect, more or less. Y cuanto mayor es el ángulo, And as much greater is the angle, más voy a tener que acomodar para respetar el eje de la mujer. the greater the angle, the more I have to accommodate to respect the axis of the woman to make sure the couple stays together. Si no, la tiro a la mujer. Y vamos a mostrar la mala manera. If not, we'll pull her over, and now I'm going to demonstrate the wrong way. Y es muy común que pase. And this is very common, that happens.
Cuando la mujer cruza, When the woman crosses, yo tengo que respetar ese ángulo, pero I mi have pie to- va atrás. I have to respect the angle and put my weight back, put my leg back. Entonces tengo que acomodar un poco el pie que había quedado adelante. So I adjust the back foot a little bit so that we go forward together. Sin cambiar el ángulo de la mujer. Without changing her angle. Desde una apertura voy a cerrar y marcar un 8. Y ahora voy a entrar a la sacada yendo por fuera. Perdón, otra vez. Voy a una apertura, First go to a side step. abro hacia atrás marcando lo que sería el comienzo de un 8 I open as if I were to lead a back ocho. y voy a buscar con la parte interna de mi muslo And with the inner part of my thigh, la parte externa del muslo de la mujer. I'm going to look for the external part of her thigh. Ahora estamos combinando ambos lados. Now we're combining it on both sides. Tomo esa apertura You take this side step, y voy a marcar un 8, and I lead a back ocho, el comienzo del 8, a beginning of one, tratando de que la línea de mi pierna trying to make the line of my leg quede en el camino al que va a ir la mujer. land in the line in which the woman is moving. O sea, siempre trato de que para este tipo de sacadas esté los muslos en cruz, como si fuera casi la misma marca de gancho. In these sacadas, I always try to cross them as if it were a similar lead for a gancho. La diferencia es que en la sacada invado, como el nombre lo indica, The difference is that in a sacada where the man invades the space, y en el gancho estoy produciendo un espacio para que la mujer entre. and in the gancho I'm producing an additional space for the woman to enter into. Podemos mostrarlo para que se vea la diferencia. We can show you so that you see the difference. En el gancho In the gancho, voy a invitar a la mujer a que entre. I'm inviting her to enter. Le doy el espacio. I'm giving her space. Por eso a veces se confunde la mujer al hacer un gancho cuando en realidad es una sacada. For this reason, the woman is sometimes confused whether she should do a gancho or a sacada. Entonces el hombre debemos ser muy claros al invadir el espacio. So when they're doing a sacada, the men should be very clear that they're doing a sacada Sin golpear, por favor. without kicking her or hurting her, please. Vamos a hacer un ejercicio de ida y vuelta, ahora donde la mujer participa activamente, We're going to do another exercise of ida y vuelta, going and coming, where the woman is very active, repitiendo este tipo de sacadas. repeating this type of sacada. Entonces vamos a hacer la primera parte So we're going to do the first part, idéntica para el hombre, the same for the man, pero ahora la mujer va a abrir con nosotros
Now the woman is going to lead us to open, y nos va a llevar a hacer lo mismo que nosotros hicimos recién. and she's going to lead us to do the same thing that we did Ahora recently. cambiamos de nuevo, Now we change again. hacemos una sola sacada hacia un lado I do only one sacada on one side, y ahora cambia el rol de nuevo. and now we change roles again. Abrimos y en ese momento cambiamos el rol. We open, and in this moment we change roles. Sería un paso para ella, One step for her. me marca el 8 atrás y la sacada, She leads the back ocho in the sacada, y en este momento cambia el rol. and in this moment we change roles. De nuevo. Again. Y ahora estaríamos haciendo lo que habitualmente es un poco una deformación de lo que llamamos cadena. And what we're just doing right now is something similar to what is often called a cadena, a chain. Y es muy bueno que la mujer sepa cómo sacar en este caso, And it's very good that the woman knows, in this case, how to do the sacada, para después en la cadena no tener problemas para poder invadir el espacio so del hombre. that later when we do steps like the cadena or other steps where she does a sacada, she knows how to do it. Vamos a combinar los dos ejercicios que hicimos de sacadas internas y externas de ida y vuelta, adaptándolos al baile para que podamos ver cómo funcionan en el baile. We're going to combine both of the exercises of ida y vuelta, or going and coming with the man and the woman, that we've done in the video so far, so that you can see how they're danced, how they work together. Vamos a mostrar un solo sentido, pero ustedes saben que pueden lo mismo trabajar para un lado o hacia el otro. We're just going to demonstrate one side, but you know that you can try it on both sides. Si queremos repetir If we want to repeat la primera, the first sería one con otra resolución. with another resolution. Y ahí sería directamente marcándole el voleo. And this would be if we wanted to directly mark the boleo, Es para que sepan ubicarlo en el lugar. so that you know how to arrange it in the space. Si yo no doy lugar, la Pero- mujer If I don't give space, then she'll enter as well. lo más común ahí Most common thing here es dar el lugar a la mujer para que pase por afuera. is to give space so that she passes outside. Si yo bloqueo ese lugar, If I block this space, la mujer debería poder entrar. the woman should be able to enter.
Vamos a hacer una posible combinación de las 8 sacadas que hemos visto hasta ahora. We're going to do one possible combination of the 8 sacadas that we've done in this video. Externas, internas, sistema cruzado, sistema paralelo. External, internal, cross system, parallel system. Y vamos a tratar de acordarnos todo. We're going to try to remember all of them. Creo que sí. I think that's it. Vamos a repetir enumerando las sacadas que hicimos. We're going to repeat the sequence numbering which sacadas we're doing. Izquierda, paralela, interna. Left parallel in internal. Izquierda, cruzada, interna. Left crossed internal. Derecha, externa, cruzada. Right external crossed. Interna, derecha, cruzada. Right internal crossed. Externa, izquierda, cruzada. External left crossed. Externa, izquierda, paralela. External left parallel. Externa, derecha, paralela. External right parallel. No sé si hicimos todas. Not sure if we did every one. Ok, vamos a repetir la secuencia a velocidad normal para poder. Let's repeat the sequence. Faltaba esta, We missed this one, que sería la interna, derecha, cruzada. which is the right internal Perdón, cross. paralela. Parallel, rather. Vamos a ver una combinación de una sacada interna y externa. We're now going to look at a combination of sacadas, internal and external sacadas. Una de tantas las que podríamos hacer. One of the millions that you might create. Interna, Internal, externa. external. Y voy a repetir cruzando atrás. I'm going to cross behind. Ella podría hacer el gancho She ahí. could do a gancho. Podría yo marcar un voleo ahí. I could mark a boleo here, Saludo, perdón. or a saludo, Y repito. and repeat. Y si quiero terminar, If I want to end, cambio la dirección del final del voleo. I change the direction of the boleo. Vamos a sacarlo desde el quinto. Y esta sería con el otro sistema. Cambiando. This would be changing to the other system. O sea, mantengo una interna y una externa, I still do an internal and external sacada, pero cambiando el sistema. but changing system. Y las combino. And I combine them. Up.